¿Cómo era la educación durante la última dictadura cívico-militar en Argentina en 1976? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Sebastián Fiorino y vamos a seguir con esta sesión que hemos inaugurado, que es el delivery de preguntas, donde ustedes me van preguntando, me van solicitando: profe, queremos que hagas material sobre este tema, profe, podrías profundizar este tema, profe, me interesa saber tu opinión sobre este tema. Entonces es una forma de ir generando un contenido que yo sé que a ustedes les va interesando, lo van precisando para sus parciales, para sus finales o para su interés. Vamos a trabajar con la siguiente pregunta, que es la de Sandra, que en un comentario en YouTube Shorts yo subo justo de forma muy resumida. Te recomiendo que si querés verlo también, como si no te interesa este tema o si tenés poco tiempo, lo podés mirar también. Y ella me comenta: profe, profundiza este tema. Y este tema es lo que vamos a dar a llamar la educación en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar que tuvo Argentina en 1976. El periodo es de 1976 a 1983. Vamos a trabajar con este tema durante todo este video. Obviamente vamos a trabajar con temas que son parte de lo que es la arena de la política, lo que es la arena de la economía, de la cultura, obviamente la arena histórica, pero nuestro primordial objetivo es trabajar sobre la educación. ¿Por qué te quiero decir con esto? Porque por ahí, si estás buscando ir directamente a los ejes educativos que se abordaron durante este proceso, durante este periodo histórico, es inevitable trabajar sobre lo económico, lo político, lo histórico, lo cultural, para entender cómo estas múltiples áreas tuvieron una implicancia. Las decisiones económicas, las decisiones políticas tuvieron una implicancia directa en lo que fueron las políticas educativas, o cómo fue la reorganización, entre comillas, de este sistema educativo, porque hay una reorganización sistémica. Para empezar, me parece interesante traer a colación esta primera hipótesis o este plano discursivo que tenía o que pensaban los oficiales del proceso, ¿no? Todo el ejército en 1976 toma el poder destituyendo al gobierno de Isabel Perón y presentan una visión del Estado, cómo ellos miraban el Estado, que tiene una implicancia directa con la educación. Te lo leo, ¿no? Dice: el plano discursivo del Estado es una sociedad enferma. Ellos van a traer mucho lo que es la hipótesis de la sociedad como un cuerpo, y como un cuerpo enfermo, como un cuerpo que tiene que tener un remedio, como un cuerpo que tiene que tener una intervención que lo salve de un cáncer, que lo salve de un peligro de muerte, y restituir la fortaleza, los valores saludables que tiene este país, para que vuelvan a florecer estos principios, estos valores, y se corte esta enfermedad. Entonces, te repito: sociedad enferma, infectada del virus de la subversión. Este concepto, lo subversivo, la subversión, es muy interesante. La subversión básicamente es ideas que tendían hacia la izquierda, hacia el peronismo, hacia una concepción de liberación, hacia una concepción de disrupción. Y tengan en cuenta que el ejército que lleva a cabo, o en el plano político, las decisiones en 1976 van a tener fundamentalmente una mirada nacionalista, una mirada bien marcada militar, una mirada que es parte también de un control de la sociedad para exterminar a la subversión. La subversión eran ideas políticas que estaban en la izquierda, que estaban en los sindicatos. Bueno, a medida que pase este video va sirviendo, porque la palabra subversión, obviamente subversión viene de una disputa de una idea central, y era pensada la subversión como un virus que infectaba al cuerpo, y que los militares debían extirparlo, o sea, extirpar este virus, sacarlo, para volver a tener
el ser nacional, recuperar el ser nacional. Por eso te digo que es muy interesante ver a este proceso, a este periodo histórico de 1976 a 1983, también qué pasaba antes y qué pasó después, porque tuvo una implicancia histórica muy fuerte, muy fuerte. Para hablar un poquito de lo que pasaba antes, como te contaba, venían del peronismo, venían también, obviamente, hubo una dictadura militar en el medio, en el 55, pero después las corrientes políticas que se desarrollaron posteriormente eran también desarrollistas, con una mirada desarrollista, con una mirada donde el Estado, cuando hablo del Estado, hablo de esta organización política que tiene un control, una organización, institución moderna. Tenés un montón de videos en mi canal de YouTube que dan el concepto de Estado y básicamente tenía una mirada de un Estado con un rol de principalidad, con un rol de intervención en el desarrollo del pueblo y del desarrollo, vamos a tirar también de esta mirada humana y también del desarrollo de ciertas clases obreras, como fue por ejemplo durante el gobierno, el primer peronismo, donde la educación y donde la intervención del Estado dota de derechos sociales muy importantes que acá se van a modificar completamente. ¿Por qué? Porque distorsionaban lo que se entendía como el ser nacional. Me parece también o considero importante pensar, y este es el breve lapso histórico que voy a dar antes de entrar en lo educativo, pensar en qué políticas hubo posteriormente, o sea, cuando termina 1983, qué pasó posteriormente, porque tiene una influencia en nuestra identidad muy grande. Por ejemplo, durante la década de los 80 y durante la década de los 90, lo que pasó es que había como una posición oscilante del Estado. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Alfonsín, ¿no?, donde se redactó el documento de Nunca Más en 1984, donde hubo el juicio a las juntas en 1985, donde hubo sanciones de punto final y de obediencia debida en 1987, tenían como una mirada frente a vamos a decirle, un discurso, un posicionamiento político frente a lo que pasó en la dictadura, cortarlo, juzgarlo, y después, durante la década del 90, casualmente con un gobierno peronista, como fue el de Carlos Menem, aparece lo que es las políticas de reconciliación o de indulto a lo que fueron las juntas militares que llevaron a cabo estas estrategias políticas, ¿no? Una mirada más reconciliadora con las juntas militares de 1976, ¿no? Y después, en la década o en el siglo XXI, lo que fue en el gobierno de Néstor Kirchner, lo que se vio es como otro cambio, donde claramente hubo podemos decir, un avance que iba más en órbita de los derechos humanos, que fue, por ejemplo, lo que es pedir perdón desde el Estado, madres y abuelas de Plaza de Mayo, que básicamente lo que abre es una mirada política diferente. Bueno, ahora en el 2024 obviamente vamos a ver otra posición del Estado frente a lo que fue este posicionamiento histórico, esta mirada ideológica y este juicio ético, podemos decir, que se le da a este proceso. Para seguir avanzando, vamos a ir directamente, vamos de a poquito metiéndonos en lo que es el tema de la escuela. La escuela era considerada como una escuela enferma, ¿no? Y es interesante porque volvemos de vuelta a esta hipótesis que teníamos en el principio, donde se habla de una enfermedad, se habla de la salud y se habla del país como si fuese un cuerpo enfermo que viene este proceso de reorganización a curarlo. Obviamente, como la escuela es sinónimo de derecho social, que el Estado tiene un rol frente a la escuela, de garantizarlo, de ser el principal actor que garantice el acceso a la educación, el acceso a las escuelas públicas, y es el sistema educativo un área de intervención privilegiada del Estado, donde
se le da o se le llama a este rol del Estado el rol de principalidad. No sabes lo que es el rol de principalidad. Acá arriba te dejo, acá arriba, si voy a salir bien, me miro porque tengo un monitor, acá estoy en Recoveco Records, es genial, acá lo que estoy viendo, acá vamos a estar pasando algunas imágenes de lo que vamos ilustrando, esto es muy interesante para después ver. Y les dejo acá arriba, ahora sí, el link hacia qué son los roles del Estado y el rol de principalidad. Claramente en esta escuela estaba infectado del virus de la subversión, del virus de lo que podemos pensar en ciertas miradas pedagógicas. En este momento, en los 70, tengan en cuenta que estaba en auge lo que es la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la liberación, que... Recuerden que tengo un video sobre Paulo Freire, donde básicamente no se planteaban formas pedagógicas diferentes a las tradicionales, que rompen con el verticalismo, que rompen con el autoritarismo, y lo que generan es una mirada más dialógica del sujeto, otra concepción pedagógica. Bueno, eso era subversivo. ¿Cómo era el plano tanto nacional como internacional? Ten en cuenta que este proceso de reorganización es un proceso que se da en casi la mayoría de los puntos de Latinoamérica. En Chile, estamos hablando de 1973, en 1971 en Bolivia, 1973 en Uruguay, ¿no? En Ecuador, en 1972. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que es algo que pasa a nivel continental. Se planteó que esta estrategia es lo que se llamó la Operación Cóndor, que fue también, o el Plan Cóndor, que fue también trabajada ya por Estados Unidos. ¿Por qué? Para meternos en contexto, esta cuestión de después de la Segunda Guerra Mundial sigue lo que se llama esta Guerra Fría entre Estados Unidos y entre la Unión Soviética, hoy se llama Rusia, y es muy interesante pensar en cómo este plano internacional de disputa de ideas con el capitalismo, el comunismo, el socialismo, ¿no? En ciertos países empezaban a dar ciertas revoluciones, acá en Latinoamérica, en Cuba, ¿no? En diferentes lugares, Nicaragua, se empezaban a dar ciertas revoluciones que se tenía miedo que ciertas ideas denominadas subversivas, denominadas con más alineadas con miradas más populares, sociales, marxistas, acá muy fuerte con el peronismo, pero con ideas comunistas, con ideas de lo que se llamaba de izquierda, entre comillas lo pongo, porque no era solamente las ideas de izquierda, era... Bueno, parar eso, porque se podrían sublevar. Tengan en cuenta que en ese momento Latinoamérica para Estados Unidos era considerado, entre comillas, voy a usar muchas comillas porque así se denominaban, el patio trasero. Y bueno, y se van formando, ya desde 1946 se forman lo que es las escuelas de las Américas, donde se iba como un selectivo de militares que se iban a entrenar ya para... Se habla de 60.000 militares, se habla que Roberto Viola, que fue parte de lo que fue la Junta Militar que llevó a cabo este proceso, también se forma acá y bueno, básicamente se utilizó para que en 1976 o previamente ya se iba planificado este golpe de Estado, ¿no? Esta irrupción al Estado de las fuerzas militares. Una de las metáforas más recurrentes consistió en comparar al país con un cuerpo humano, esto que veníamos hablando, ¿no? Y había que volver a los valores positivos y esenciales que las Fuerzas Armadas podían devolverla a esta nación. Volviendo a esta cuestión de lo subversivo y del virus de la subversión, te voy a hablar de distintos campos antes ya de meterme ahora sí directamente con lo educativo. Por ejemplo, en la cultura, a partir de 1976, control, censura de libros, o sea, estaba prohibido leer determinados libros, estaba prohibido ver determinadas películas, estaba prohibido leer determinadas revistas, se quemaban libros, ¿no? Se irrumpían, porque esta cuestión también operaba esta mirada de la inteligencia militar. Ya después esto lo vamos a ir hablando. ¿Por qué hablo de inteligencia militar? Porque claramente existía esta mirada de la sospecha, ¿no? De decir que cualquiera puede ser un subversivo y hay que estar atentos a detectarlo, a denunciarlo
y a extirparlo, ¿no? Tengan en cuenta, él es la enfermedad y la cura es sacarlo. Entonces, en la cultura hubo un control muy grande, una censura muy grande, y obviamente a todos los actores de la cultura, de la política, de la economía, de la educación, del sindicalismo, del periodismo, obviamente es donde también es el mayor sector de desaparecidos, de torturas, de búsqueda, ¿no? Pensar en que se quemaban los libros, esto culturalmente y acá en lo educativo me parece interesante traerlo, ¿no? La quema de libros de Sarandí es una quema muy acá. Mira, casualmente, ahí apareció, sin mirar, esa quema de libro, cuando vos veas ahí a un par de militares ahí quemando, es básicamente acá, mira, ¿ves? Esta es la quema de libros de Sarandí y se quemaron libros, se quemaban libros. Esta era parte del control de la cultura. En el plano de la política básicamente era vigilar, era hacer inteligencia, era infiltrados, obviamente la persecución que te conté antes, centros clandestinos donde se llevaban a cabo estas prácticas, ¿no? Bueno, secuestros de bebés, apropiaciones de bebés, ¿no? Y es muy interesante ver cómo también en el plano político y social también se instauró a partir del terror estas cuestiones de el no te metas, el no seas parte, el no participes, porque es peligroso. Entonces el participar es peligroso, no te metas. Eso, el miedo a la participación, el miedo del debate, el miedo hacia la comunidad social o la sociedad civil participando de ciertos estados de ciertos espacios como son la política, como es la educación. Bueno, no te metas. Obviamente prohibición de huelgas, el derecho a huelga está prohibido y se intervienen los sindicatos. Esto tiene una incidencia directa con lo educativo, más allá de que el control, ¿no? Ciertos autores estaban prohibidos, los docentes eran posibles subversivos, había formas de cómo comportarse, de cómo el pelo largo estaba prohibido. Más allá de todo ese control, que tiene que ver con lo cultural y también un poco con lo político, después vamos a profundizar. ¿Por qué hago un énfasis en el eje económico y la educación? Porque acá es donde empiezan a tomarse recetas decididamente neoliberales económicas. Acá arranca el neoliberalismo y acá arranca fuertemente el neoliberalismo a tener una intervención en el sistema educativo que venía funcionando, que se venía construyendo, que venía teniendo una, podemos decir, más que nada en las escuelas primarias, tenía el Estado nacional. Recuerden que vos tenés un Estado nacional y un Estado provincial, ¿sí? Acá en Argentina hay 24 jurisdicciones provinciales, ¿sí? Pero es interesante ver que también está el Estado nacional. Bueno, es interesante porque recuerden que el Estado tenía un rol de principalidad, era el Estado el que garantizaba la educación, el que garantizaba estas escuelas primarias que dependían del Estado nacional. Bueno, acá se transfiere la responsabilidad, se transfiere a las provincias. Y también se subsidia fuertemente a lo que empiezan a hacer las escuelas de gestión privada. Empieza a subir fuertemente la tasa de escuelas de gestión privada. Obviamente, el neoliberalismo hace pedazos el sector privado nacional, ¿no? La industria nacional. Hay un fuerte ataque hacia la industria nacional. Hay un fuerte ataque hacia las empresas nacionales, se le empieza a dar mucha importancia y políticas económicas hacia las empresas transnacionales, hacia las importaciones, ¿sí? Y esto tiene un impacto muy fuerte también en los salarios docentes, en los salarios de las personas, y básicamente esto tiene un impacto muy fuerte en que si se empieza a pensar en que la educación no es un derecho, sino es un servicio, y para vos acceder a ese servicio tenés que pagar, y encima transfiero la educación de gestión pública
hacia provincias con diferentes recursos, porque no es lo mismo los recursos que tiene Formosa a los que tiene Santa Fe, a los que tiene Ciudad de Buenos Aires, a los que tiene la provincia de Buenos Aires, a los que tiene Jujuy o a los que tiene Tierra del Fuego. No son lo mismo. Entonces, ¿cómo vas a darle para que todos den el mismo derecho si tienen diferentes recursos? Y cuando hablo de recursos, acá me voy a poner medio tecnócrata, pero estoy hablando de recursos humanos y de recursos materiales, porque no todos tienen la misma caja, la misma recaudación. Entonces acá se empieza a fracturar fuertemente lo que es la relación entre el Estado nacional y el sistema educativo, desde un rol subsidiario y desde esta mirada de la ley de transferencias, ¿no? Obviamente poca intervención estatal en la economía. Obviamente, el Estado se agranda a su costo. Por ejemplo, había una fuerte intervención en lo que es el área militar. En el área militar sí, el Estado producía, gastaba, pero no así en la educación y obviamente no así generando en las industrias nacionales, ¿no? En el periodismo obviamente no había lugar al debate, no había lugar a la, podemos decir, a la crítica, ¿sí? No, estaba completamente censurado, no se podía criticar. Y también claramente hubo un sector del periodismo, un sector de la comunicación que instalaba, yo pongo el ejemplo de Mariano Grondona, que pueden buscar ahí en los archivos, ¿no? Tengan en cuenta que yo estoy hablando de datos, todo esto, toda esta data se basa bibliográficamente en el libro de Arata y Mariño de Historia Argentina de la Educación. Esta es la lección 11 y es de Noveduc, de la editorial Noveduc. Siempre lo que saca Noveduc es genial. Volviendo a esto, no había lugar en el periodismo a una mirada diferente y sí había periodistas que construían como que a favor de este proceso militar, construyendo un discurso político en los medios con una orientación ideológica hegemónica, ¿no? Acá me pongo técnico. Bueno, en la educación hubo un operativo que se llamó el operativo Claridad, básicamente, que era clarificar, echar luz a los subversivos, detectarlo y volver a traer esta mirada, no podemos decir, esta mirada, recuperar estos valores patrios. Los valores patrios estaban aferrados dentro de un dogma fuertemente militar y fuertemente católico. Cuando hablo de un dogma católico, hablo de una religión católica y hablo de un sector de la iglesia, porque también vale la pena recordar que durante toda esta época la iglesia tiene un sector que se llaman lo que se dio a conocer curas tercermundistas. Acá está el caso del padre Mujica, que también fueron desaparecidos o que también fueron disidentes a estas políticas. O sea, cuando hablo de un dogma católico, fuertemente católico, no estoy hablando de todos los católicos ni de una religión, sino hablo de un brazo político fuertemente representado que tenía, podemos decir, el poder de la iglesia, pero no de toda la iglesia, y que claramente esta dictadura militar se aferraba en esos dogmas católicos, en algunos, ¿no? Pero fuertemente en la militarización. Como te hablaba, el rol del Estado, la pedagogía de la sospecha, ¿no? La pedagogía de la sospecha, siempre el otro puede ser un posible subversivo, había que cuidarse con lo que uno hablaba, había palabras prohibidas, había, bueno, como te contaba, libros. Obviamente hay también una cuestión de se rompe con esta mirada dialógica y se vuelve a lo que es el autoritarismo, ¿no? Dentro de la autoridad y la educación, claramente no tenía autoridad la sociedad en los temas educativos. El barrio no tenía autoridad. El único que tenía la autoridad era el poder ejecutivo. El poder ejecutivo dentro de esta mirada militar, ¿no? ¿Por qué hablo de una dictadura cívico-militar? No sé si lo dije esto. Cuando hablo de cívico, hablo que obviamente había ciertos sectores de la sociedad que avalaron y que hicieron posible también este proceso o este periodo histórico, ¿no? No solo fue militar, sino también hubo apoyo de cierta parte de la sociedad civil, poderosos, tanto de empresarios, tanto de sectores sociales. Y me parece interesante
pensar en que había, volviendo al tema de la autoridad, y en las escuelas un fuerte control ideológico, ¿no? No había lugar a la disidencia, una sola ideología. Persecución física e ideológica, y obviamente cuando hablamos del verticalismo, de la pedagogía del autoritarismo, de la verticalidad, el docente tiene la última palabra. Ojo con esto, porque muchos me dicen, profe, siento que perdí la autoridad. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. El autoritarismo hace alusión al miedo, ¿no? A esos docentes que entraban y no volaban una mosca, que te daban miedo. Y el autoritarismo y la autoridad habla del respeto, porque la autoridad te la tiene que dar un otro, ¿no? Acá estamos hablando de autoritarismo. Después, en la descentralización, cuando hablamos de la descentralización, hablo de que se corre el Estado Nacional de lo que es el presupuesto, de lo que es, no del control, pero sí de lo que son los recursos, y se pone lugar a el Estado provincial. ¿Por qué habla de esto? Bueno, durante lo que habíamos hablado durante el neoliberalismo, que se da en 1976, el Estado era visto como un Estado que no habíamos heredado, un Estado gigante que había que achicar, y que había una excesiva burocratización, y se buscaba por una mirada de mayor eficiencia, ¿no? De mayor eficiencia. La ley 24.049, se transfirieron 6.400 escuelas escuelas primarias de la órbita nacional a la órbita provincial. Obviamente, sin orden no hay libertad. Ese era el esquema, ¿no? Ese era el esquema en la escuela, ¿no? Todo ordenado, todas las distancias. Fíjense, bueno, acá directamente sin orden, ¿no? Para que haya libertad tenía que haber estas cuestiones así de secuestros. Y esto, su versión en el ámbito educativo, ¿no? Me parece interesante con esta mirada de la pedagogía de la sospecha. Se dio, la foto que acá está Rafael Videla visitando a una escuela pública de gestión estatal. Ahí vemos también la intervención del catolicismo. Es muy interesante porque se da directamente todo es un posible subversivo. Entonces se arma un documento, esta tapa que aparece acá, para que vos aprendas a detectar al subversivo, ¿no? Y lo denuncies. Micropolítica, persecución en la escuela, ¿no? Todos estaban todavía como una sospecha constante. Dentro del rol subsidiario, obviamente, el sector privado empieza a tener mayor injerencia en los asuntos educativos. Se privilegia el derecho de enseñar por sobre el derecho de aprender, de recibir. Fíjense que en la Constitución vos tenés derecho a enseñar y vos tenés derecho a recibir esa enseñanza. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos tenés el derecho de enseñar, por eso existe la educación privada, tenés el derecho de enseñar desde una perspectiva ideológica, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva católica, desde una perspectiva religiosa, ¿no? Pero claramente acá lo que se privilegió fue a la mayor fundación de escuelas privadas. Se desfinancia, por esto que te contaba de las transferencias, la educación pública de gestión estatal, ¿no? Y eso empieza a generar un modelo excluyente, ¿sí? Un poco para ir terminando, hasta acá, ¿qué es lo que vimos? Bueno, vimos que esta concepción de un cuerpo infectado por el virus de la subversión en el ámbito educativo era un lugar ideal para extirpar este virus. El objetivo prioritario era destruir las fuentes que alimentan, forman y adoctrinan al delincuente subversivo, ¿sí? El rol del Estado, de principalidad a un rol subsidiario, las transferencias, el autoritarismo, ¿sí? Lo que hablábamos también de este verticalismo, la pedagogía de la sospecha. Y para ir terminando, dos estrategias que se llevaron a cabo también en el orden educativo. Una estrategia represiva y una estrategia discriminadora. De la estrategia represiva, algunos ítems son el orden, el rigor, la disciplina, los valores. Obviamente se rompe con la pedagogía de la liberación, se vuelve a esta mirada tradicional, verticalista.
censura, persecución, clausura, fuerte control ideológico, control, como te contaba, en el empleo de las palabras. Docentes también tenían que identificar subversivos, más allá de dar clases, tenían que identificar al subversivo, y se hablaba de subversión fuerte en el ámbito educativo, donde se reprimió bastante. En la estrategia discriminadora, ¿no? En la estrategia excluyente, bueno, obviamente era elitista, porque al fin y al cabo las clases que tenían mayor acceso a la economía o un mejor pasar económico podían pagar educación privada, podían acceder a ciertos estamentos de la calidad de la educación, podían comprar, no dependían de la industria nacional, ¿no? Un rol subsidiario. El neoliberalismo se instala en esta estrategia. Vaciamiento de contenido, se apela a un recorte del contenido, se empieza a pensar en la educación como un servicio. Claramente no todos pueden acceder a este servicio si no tienen los medios para en el consumo, en el orden del mercado. Vos tenés que tener plata para comprar, y si depende de la plata que tengas, depende de esta mirada del servicio educativo. Bueno, hasta acá espero, Sandra, haber contestado. Me pediste que profundice el tema, lo profundicé, espero que les haya servido. No dejen de suscribirse, no dejen de darle like, pueden activar la campanita si quieren. Acá está Sebastián Fiorino, les mando un saludo, gracias.